Preparados para una inmersión, en caso que ha tenido a Japón en vilo durante décadas, un misterio envuelto en sombras y susurros. Un misterio que nos lleva a la posguerra, a un Japón que aún se lame las heridas tras la Segunda Guerra Mundial. Y que nos enfrenta a la figura de Tadamichi Hirasawa, un talentoso pintor acusado de un crimen abominable. Un hombre de arte atrapado en una red de circunstancias que lo llevaron a la antesala de la muerte. Hoy nos sumergimos en el caso de Hirasawa, un caso que nos recuerda que la verdad a veces puede ser tan escurridiza como la tinta sobre un lienzo. Exacto, la historia de Hirasawa es como un cuadro con trazos difusos donde cada detalle parece ocultar un enigma. Para entender este caso tenemos que viajar a la posguerra, imaginar las calles de Tokio, aún con las cicatrices de la guerra, un ambiente de incertidumbre y reconstrucción. Un escenario perfecto para que la tragedia se abriera paso. Y así fue el 26 de enero de 1948, el Banco Imperial, o Taigin como se le conocía, se convirtió en un escenario de horror, un capítulo escalofriante en los anales del crimen japonés. El incidente del Banco Teikoku, un nombre que aún hoy en día hiela la sangre. Un envenenamiento masivo, un robo a plena luz del día. 16 personas entre empleados y clientes fueron engañados para ingerir un líquido letal, un veneno que les arrebató la vida en cuestión de minutos. 10 personas murieron en el acto, incluyendo al hijo de un empleado. 2 más fallecieron en el hospital. El caos, el pánico, la lucha por sobrevivir dentro de esas paredes debieron ser indescriptible. Una escena dantesca, un rompecabezas macabro que la policía debía resolver. Y en medio de este horror emerge la figura de Tadamichi Hirasawa. ¿Cómo llegó este pintor, este artista, a ser el principal sospechoso? La policía, buscando respuestas en un mar de caos, se aferró a una pista, una tradición milenaria japonesa: el intercambio de tarjetas de visita o maishi. Interesante. ¿Y cómo encajan estas tarjetas en el rompecabezas? Semanas antes del incidente en el Teijin se registraron otros intentos de robo utilizando veneno en bancos de Tokio. Un modus operandi similar. Exacto, en uno de estos casos, el criminal dejó una tarjeta con el nombre de Shigeru Matsui, un supuesto funcionario del Ministerio de Salud. Una pista que prometía arrojar luz sobre la identidad del envenenador. Pero había un problema: el verdadero Matsui tenía una coartada sólida, lo que significaba que alguien estaba usurpando su identidad. Un impostor, un fantasma, que se ocultaba tras una máscara de respetabilidad. Precisamente. Como si se tratara de una novela de misterio, ¿verdad? Sin duda, Matsui, colaborando con la policía, recordó haber intercambiado tarjetas similares con cientos de personas. Se abrió entonces una nueva línea de investigación. Sí, una búsqueda meticulosa para encontrar al dueño de la tarjeta que había caído en manos del criminal. Y entre todos esos nombres, apareció el de Tadamichi Hirasawa. Exacto, cuando la policía llegó a su puerta, Hirasawa no pudo mostrar la tarjeta que había recibido de Matsui. Afirmó haberla perdido junto con su billetera. Víctima de un robo. Un intento de ocultar pruebas. Las sospechas se intensificaron cuando se descubrió una suma considerable de dinero en posesión de Hirasawa, una suma similar a la robada en el Teijin. Dinero cuyo origen Hirasawa se negó a revelar. Su cortada para el día del incidente, un simple paseo por las calles cercanas al banco, no pudo ser verificada. Y para complicar aún más la situación, 2 supervivientes del envenenamiento identificaron a Hirasawa como el hombre que se hacía pasar por funcionario de salud. A pesar de las inconsistencias, a pesar de la falta de pruebas contundentes, la policía creyó tener a su hombre. Hirasawa, el pintor y el artista, se convirtió en el enemigo público número 1. Sometido a interrogatorios bajo una presión inimaginable, Hirasawa confesó. Una confesión sincera o un acto desesperado de un hombre inocente bajo presión. Una confesión que más tarde se retractaría alegando coerción y problemas mentales, pero el daño ya estaba hecho. El juicio de Hirasawa 1950 estuvo plagado de irregularidades y dudas. Las pruebas eran circunstanciales, los testimonios inconsistentes, la defensa del artista débil. Y a pesar de todo, a pesar de la incertidumbre, Tadamichi Hirasawa fue condenado a muerte. Una sentencia que marcaría el inicio de un largo y tortuoso camino hacia la justicia. Una historia de lucha de esperanza de un hombre atrapado en un laberinto judicial del que parecía no haber salida. Pero la sombra de la duda se extendía sobre el caso. Había demasiados cabos sueltos, detalles que no encajaban. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la policía elaboró un retrato robot del criminal basado en los testimonios de los testigos. Ese retrato no se parecía en nada a Hirasawa, un hombre menudo de facciones delicadas frente al rostro tosco y anguloso del retrato robot. ¿Cómo era posible que nadie viera la discrepancia? Es cierto, la diferencia es notable. Sí. Y además está la cuestión del veneno. En el juicio se determinó que era cianuro de potasio, pero si el cianuro mata rápidamente. Exacto, los síntomas de las víctimas no coincidían con los del envenenamiento por cianuro. La muerte por cianuro es rápida, fulminante. Ajá. Pero los testigos describieron una agonía lenta, un sufrimiento prolongado que no encajaba con el supuesto veneno. Entonces, ¿qué pudo ser?
¿Qué cota sustancia podría causar esos síntomas? Investigaciones posteriores realizadas por expertos de la Universidad de Keio arrojaron una nueva luz sobre el caso. Los análisis modernos sugerían que el veneno utilizado podría haber sido cianohidrina de acetona. Cianohidrina de acetona. Y atrevas una sustancia mucho más letal y de acción lenta. Un veneno de grado militar estaría al alcance de un pintor como Hirasawa. Esa es la pregunta que muchos se hicieron, y aquí entra en escena una figura fascinante, Seicho Matsumoto, un famoso escritor de novelas policíacas. Sí, conozco su obra. Matsumoto se obsesionó con el caso Teijin. Dedicó años a investigar el caso, desmenuzando las pruebas, buscando las grietas en la versión oficial. ¿Y a qué conclusión llegó? A una conclusión sorprendente, el verdadero culpable, según Matsumoto, era un ex miembro de la unidad 731. La unidad 731, esa unidad secreta del ejército japonés que durante la guerra realizó experimentos inhumanos con armas biológicas. Exacto, experimentos con prisioneros de guerra, torturas, atrocidades que el gobierno japonés intentó ocultar. Un capítulo oscuro de la historia. Sin duda, Matsumoto sostenía que este ex miembro de la unidad 731, con acceso a venenos letales, habría planeado y ejecutado el robo al Teijin. ¿Y por qué elegir a Hirasawa como chivo expiatorio? La teoría de Matsumoto, aunque controvertida, arrojaba una nueva luz sobre el caso. Explicaba el tipo de veneno utilizado, la brutalidad del crimen, la falta de un móvil claro. Yo veo. Y planteaba una pregunta inquietante. ¿Estaba el gobierno japonés encubriendo la participación de la unidad 731 en este crimen? Una posibilidad escalofriante. Pero a pesar de las dudas, a pesar de las inconsistencias, la sentencia contra Hirasawa se mantuvo firme. Así es, condenado a muerte. Hirasawa pasó más de 3 décadas en el corredor de la muerte, años de angustia, de incertidumbre, de una espera interminable. Una situación terrible. Pero su espíritu no se quebró en la soledad de su celda. Encontró refugio en el arte. Hirasawa, el pintor, volvió a sus pinceles. Sus obras reflejaban su experiencia en prisión. Por supuesto, reflejaban la injusticia, la esperanza de un futuro que parecía no llegar a los colores, las formas, las texturas. Cada pincelada era un grito silencioso de un hombre que luchaba por aferrarse a su humanidad. Es increíble cómo el arte puede ser un escape en momentos tan difíciles. Sin duda más, Hirasawa escribió su autobiografía, Mi voluntad, el caso del Banco Teikoku, un testimonio desgarrador de su experiencia. Una defensa de su inocencia. Exacto, su historia, su lucha conmovieron a muchos intelectuales, artistas, activistas, se unieron a la causa de Hirasawa exigiendo un nuevo juicio. ¿Y qué pasó? ¿Lograron reabrir el caso? La maquinaria judicial japonesa, lenta, implacable y parecía inmune a sus reclamos. Los años pasaban y la salud de Hirasawa se debilitaba, un hombre inocente condenado a morir en prisión. Es una injusticia terrible. ¿Cómo es posible que se permitiera que esto sucediera? Es una pregunta que aún hoy nos atormenta, pero la lucha de Hirasawa no terminaría con su muerte. Su búsqueda de justicia continuaría a través de su hijo adoptivo Takiko. Takehiko, un hijo que dedicaría su vida a limpiar el nombre de su padre y a revelar la verdad oculta tras el caso Teijin. Un hijo que asumió la responsabilidad de luchar por la justicia de su padre. Takehiko se convirtió en la voz de Hirasawa, un incansable defensor de su inocencia. Reunió pruebas, buscó nuevos testigos, presentó una apelación tras otra, intentando reabrir el caso. Una batalla legal contra un sistema judicial reticente, un pasado que muchos preferían olvidar. ¿Cómo se enfrentó Takehiko a un sistema que parecía ignorar la verdad? Con determinación, con la convicción de que la verdad saldría a la luz. Takehiko no se rindió. Organizó exposiciones de las obras de su padre, llevando el arte de Hirasawa al público. Recordando al mundo que tras las rejas había un alma sensible, un artista injustamente condenado. Esas pinturas impregnadas de melancolía se convirtieron en un símbolo de la lucha por la justicia. Cada pincelada, cada trazo de color transmitía la angustia de un hombre inocente, la esperanza de que la verdad algún día saldría a la luz. Takehiko también luchó por recuperar las obras de Hirasawa que se habían perdido o habían sido olvidadas en colecciones privadas. Un trabajo meticuloso, impulsado por el amor filial que buscaba rescatar del olvido el legado artístico de su padre. Un legado que, al igual que su nombre, estaba manchado por la sombra de la duda. Una historia conmovedora, pero lamentablemente marcada por la tragedia. Antes de que pudiera conseguir un nuevo juicio para su padre, Takehiko falleció repentinamente, dejando el caso inconcluso, un final amargo para una historia de lucha y sacrificio. La muerte de Takehiko en 2013 fue un duro golpe para los que aún creían en la inocencia de Hirasawa. El caso Teijin, con sus misterios sin resolver, quedó en un limbo legal. Sadamichi Hirasawa murió en prisión en 1987 sin haber sido ejecutado, pero sin haber sido exonerado. Su nombre, manchado por la acusación, sigue siendo objeto de debate. Un hombre cuya vida y obra quedaron eclipsadas por la sombra de un crimen atroz. Fue realmente culpable del envenenamiento masivo en el Teijin.
¿O fue víctima de una conspiración, un chivo expiatorio de un sistema judicial imperfecto? Las pruebas aún hoy son contradictorias, los testimonios confusos. El caso Taehin nos recuerda que la justicia a veces es esquiva e imperfecta. Que la verdad puede ser tan escurridiza como la niebla. Un misterio que aún hoy, décadas después, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia, sobre la importancia de la búsqueda de la verdad sin importar los obstáculos. ¿Fue Hirasawa un asesino despiadado o un hombre atrapado en una red de mentiras? El caso Taehin sigue abierto, esperando que alguien algún día descubra la verdad. Les invitamos a investigar, a leer los libros de Seiichi Matsumoto, a explorar los rincones oscuros de este caso que ha fascinado a Japón durante generaciones. Y mientras lo hacen, recuerden que la búsqueda de la verdad, como el arte de Hirasawa, puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso Taehin. Esperamos que este deep dive les haya dejado con más preguntas